Hola amigos de Espacio Libre México, buenos días, bienvenidos a esta transmisión que hacemos para todos ustedes. Esto es en el marco de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal. Surge ahora una gran oportunidad de corregir una de las principales fallas del Poder Judicial, quizá pues la más sensible y la culpable de que el Poder Judicial actual se haya corrompido de forma en que pues durante décadas lo hizo. La falta de una verdadera instancia imparcial que investigue y sancione conductas indebidas dentro del propio sistema. Durante años el Consejo de la Judicatura operó como una contradicción fundamental al ser juez y parte, lo que impidió la rendición de cuentas. En este contexto, el abogado Bernardo Batis Vázquez es uno de los aspirantes a integrar ese nuevo órgano, con una carrera jurídica y política de más de 6 décadas. Bernardo Batis, que ahora nos acompaña en Espacio Libre México, ha sido procurador de justicia del entonces Distrito Federal, diputado federal en varias legislaturas, consejero de la Judicatura Federal y además diputado constituyente de la Ciudad de México, donde participó en la redacción de la primera Constitución capitalina en el 2017. Su trayectoria pues ha estado marcada por su compromiso con la legalidad, la justicia y la transformación institucional. Hoy conversaremos con él sobre los retos que enfrentará el Tribunal de Disciplina Judicial, su visión sobre el control interno del Poder Judicial y las garantías necesarias para que este nuevo órgano funcione con independencia y eficacia. Bienvenido, maestro Batis. Muchas gracias por la invitación y muy a gusto de estar aquí. Ustedes me dicen cómo, si me van preguntando algo, si expongo ya alguna cosa. Bueno, pues si gusta exponer ya de inmediato, entrando en materia, maestro. Sí, empiezo diciendo que efectivamente soy aspirante, no por voluntad propia, pero sí con mi aceptación y con mucho gusto, a ser integrante de un nuevo organismo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Es un tribunal que no existe todavía, va a existir la reforma constitucional que se publicó en septiembre del año pasado, lo prevé, pero todavía no hay reglas ni un protocolo para cómo funcione, tenemos que ir desde abajo. Pero como muy atinadamente dijo, usted va a hacerse cargo de una de las funciones que tenía el Consejo de la Judicatura Federal, que era la de imponer sanciones administrativas a los jueces. Ahí quiero hacer una consideración. He visto y he estado cerca y soy amigo de quienes han criticado, entre otros del presidente López Obrador, lo conozco muy bien, sé lo severo que ha sido en sus juicios contra el Poder Judicial Federal, pero sí quiero aclarar que yo conozco a este poder, conozco a los jueces, a los magistrados, a la Corte, desde hace muchos años fui litigante, fui procurador de justicia y tuve que estar en contacto con ellos y ahora en el Consejo de la Judicatura y reconozco que hay negros y blancos, que hay quienes han fallado mucho y también un gran sector del Poder Judicial que ha sido muy cumplido, muy profesional, muy preparado. Por eso empiezo pues diciendo, hay que criticar, pero también corregir y reconocer que no todo estaba blanco y negro. Había grises y había también posiciones y actitudes muy correctas. Maestro, ¿qué fue lo que falló en el diseño original de este Consejo de la Judicatura Federal que impidió precisamente que funcionara como un verdadero órgano de control interno? Es decir, pues era juez y parte. ¿Qué fue lo que pasó que impidió una verdadera función efectiva del actual Consejo de la Judicatura? ¿Y qué podría cambiar en el nuevo? El Consejo de la Judicatura tiene que cambiar porque desempeña dos funciones muy diferentes cada una de ellas. El Consejo de la Judicatura administra
todo el aparato, el recursos humanos, recursos materiales, compras de papelería, de insumos, de medios electrónicos para la impartición de justicia, de tribunales colegiados y jueces de distrito. No tiene que ver el Consejo de la Judicatura, que todavía está funcionando hasta que viene el cambio ya en muy poco tiempo, pero todavía existe y administra todo el aparato de recursos humanos y materiales del Poder Judicial Federal, excepto Suprema Corte y Tribunal Electoral. Tribunales colegiados y jueces de distrito y centros de justicia. Entonces, tiene esa función administrativa y tiene otra sancionadora de faltas administrativas. Se ha pensado en forma, pues, equivocada, con una información de base no correcta, de que el Consejo de la Judicatura puede corregir o revisar las sanciones de los jueces. Y no es así. No es así. El Consejo de la Judicatura ahora y el Tribunal de Disciplina en el futuro, a partir de septiembre del año que entra, tendrán que ver con la conducta, con la buena conducta de jueces y magistrados. Sus resoluciones dependen de ellos, dependen de lo que las partes les aporten, de pruebas, de alegatos, dan la razón a quien desde su punto de vista la tienen. Y ahí hay algo que aclarar que es evidente, pero que hay que estar recordando siempre. Un juez resuelve conflictos y los conflictos son situaciones en las que dos partes, a veces más, pero generalmente dos partes, tienen puntos de vista totalmente encontrados. Uno cree tener la razón y el contrincante también cree tener la razón. Entonces, los jueces así resuelven y la mitad del mundo los aplaude y la otra mitad los critica, según como les fue en la feria. Pero tienen que resolver conflictos y los conflictos pues requieren litigio, abogados, pruebas, presentaciones. Hay un dicho popular entre los abogados que dice: para justicia alcanzar, tres cosas ha menester: tener la razón. Todo el que va a litigar cree que la tiene. Uno la tiene y el otro no. Tener la razón, saberla pedir. Ahí entran los abogados, presentar las demandas, aportar las pruebas, hacer muy bien la presentación. Y tercero, que te la quieran dar. Tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Ahí entran los jueces, donde puede haber unos muy criticables y otros muy respetables. Maestro Batis, ha sido el Consejo de la Judicatura actual criticado porque a lo largo de varios años, no es lo que se esperaba. Muy pocos jueces, muy pocos magistrados han sido sancionados por conductas indebidas, por corrupción o por mucho de lo que se dice. El Consejo de la Judicatura actual no funcionó. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido, en ese aspecto? No estoy de acuerdo. Creo que sí merece mejorar y puede ser criticado, pero sí funcionó primero administrando, que es su principal función. Y en la parte disciplinaria se confundía la posibilidad de corregir malas sentencias a través del Consejo, y no es esa su función. Su función es nada más ahora, y va a ser del Tribunal de Disciplina, ver, pues, como le diría en lenguaje muy familiar, cuidar la buena conducta de los jueces, que actúen bien. Pero le voy a decir cuál es esta parte: es que acudan a tiempo, que no abandonen sus centros de trabajo, que dentro de los juzgados y tribunales traten a su personal con
respeto, que les respeten sus horarios, su dignidad personal, que no abusen. Es la conducta, no las resoluciones. En las resoluciones hay un sistema. Aquí me viene a la memoria que, pues, lo que todo México sabe, que en muchas ocasiones jueces y magistrados dejan libres a delincuentes. Esto no debe ser sancionado por parte del Consejo Actual de la Judicatura o en el futuro o en el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. No, hay esa información. Esa es, digamos, la línea de fondo. De lo que se ocupa el Consejo y de lo que se ocupará el Tribunal de Disciplina, como reitero, es nada más su conducta en el trabajo, en el trato al público, en el trato a su personal. Las sentencias, como les digo, es muy difícil ahí porque el que gana no dice nada y el que pierde dice que son los jueces unos vendidos y que resolvieron mal. Yo creo que sí hay muchos casos que puedan ser así, no son fáciles de probar. Le correspondería no al Consejo de la Judicatura, sino a la Fiscalía y al que perdió el juicio acreditar que hubo un soborno o que actuó por temor un juez. En el Consejo conocemos muchos casos en los que los jueces nos avisan que han sido amenazados y ellos quieren resolver sobreponiéndose a un riesgo, ¿no? Y tenemos que tomar medidas para o cambiarlos de lugar y que llegue otro juez nuevo y al nuevo ponerle una vigilancia, una protección, vehículos blindados si se requiere, depende de quién lo amenaza y por qué. Esa, digamos, esa impresión de que ha sido un desastre, yo no la comparto. Sí ha habido malos jueces, pero muchos más buenos jueces. Y ahora creo que va a mejorar todo porque ya va a haber un tribunal, no nada más un organismo administrativo que revise la conducta, que actúen correctamente, no en las sentencias. Ahí un juez de distrito resuelve conforme a las pruebas que se le ofrecen, conforme a los alegatos. Si una de las partes o las dos no están conformes, piden una revisión de un tribunal colegiado. Ya son 3 los que van a revisar lo que dictó el juez, o puede llegar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cree, maestro Batis, usted cree que entonces algunos jueces no necesariamente dejan en libertad a los delincuentes por corrupción, sino que también podría ser por amenazas? Mire, tienen, el deber que tienen es recibir las consignaciones de personas que la opinión pública los puede considerar delincuentes, pero que son por lo pronto nada más procesados, acusados, indiciados, como le dicen en el lenguaje. Se les presenta al juez y si no hay pruebas que respalden la consignación o la presentación, pues el juez tiene la obligación de liberarlo. Entonces se dice, se liberó a una persona, no necesariamente a un delincuente, a uno que fue detenido. Ahora, si hay casos en que libere a uno que fue detenido infraganti, cometiendo el delito, pues sí merece el juez una sanción y una crítica y removerlo, no sirve de juez. Ahí sí tiene que ver el nuevo Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, maestro. Ahí sí podrá sancionar. No, ahí tiene que ver la fiscalía, las fiscalías, las locales y la federal, que cuando presenten a un detenido aporten el número suficiente de indicios, de pruebas, y el criterio del juez es cierto para que si hay algunos indicios fuertes, pues los retenga. Y también, por ejemplo, si se acusa a una persona que tiene arraigo,
que tiene una familia, que vive en una ciudad por tiempo indeterminado, pues la prisión preventiva ahora para ciertos delitos es obligatorio, pero para otros no. Se sigue el juicio en libertad, así lo dice la ley en algunos casos. En otros no, se sigue el juicio con el acusado detenido. Y si se le declara culpable, le cuenta, si lo condenan a 10 años y ya estuvo 2 durante el proceso, pues ya no va a cumplir 8. Bien, pero ahí sí creo que conviene, usted hace un juicio muy certero. Es muy frecuente que se perciba socialmente, los medios y la opinión pública, que un juez libera a un delincuente. Eso hay que sancionarlo. No el Tribunal de Disciplina. No. El Ministerio Público debe acusar a un juez ante otro juez, ante un superior, si comete esas faltas. El de disciplina nada más va a ver, reitero, su conducta, digamos, en el trabajo, no en el fondo de los asuntos que están a su cargo. Bien, maestro, y el consejo, lo mismo, no podíamos nosotros meternos, ni podemos ahorita en el consejo, a ver si tenía razón el juez seríamos unos revisores de todas las sentencias y es imposible. Entonces, ¿qué garantías existen, maestro, para que las sanciones disciplinarias no se utilicen como mecanismos de presión o de control político dentro del Poder Judicial? Pues ahí sí puede entrar el Tribunal de Disciplina, porque eso sí sería una falta a la disciplina de los juzgadores. Sería una falta de probidad que, si se puede acreditar, sí podría haber sanciones disciplinarias. Lo que quiero distinguir muy bien es que los asuntos de los jueces, ellos tienen que resolverlos con su propio criterio, con las pruebas que le acredite el Ministerio Público o el defensor, o si son juicios laborales, pues el patrón y el trabajador, o si son juicios familiares, el abogado de una parte y de la otra. Lo que pasa es que, como hay controversia, le decía yo muy gráficamente, la mitad del mundo dice, qué buen juez, y la otra mitad dice, qué pillo, me resolvió en mi contra y me estafó. Lo que pasa es que pues es un litigio, y el juez resuelve conforme lo que le ponen en el expediente, ante sus ojos, en la mesa, en la audiencia, y muy fácilmente... Con muchas fallas, muchas veces, ¿no? Con muchas fallas del Ministerio Público. Fallas del Ministerio Público y, como usted lo ha señalado, también de los jueces. Lo que yo digo es, creo que sería injusto generalizar absolutamente. Sí, claro, sí hay muy malos jueces, también malos fiscales y agentes del Ministerio Público, pero ahí tendríamos que señalar caso por caso cuándo sucede eso. Ok, ¿y qué hacer con esos jueces que en un momento dado se les compruebe que dejaron en libertad a un delincuente, incluso confeso, que se han dado muchos casos y que no han sido sancionados por el Poder Judicial? No, pues esos casos deben ser sancionados. Lo que pasa es que hay que acreditar por qué son sancionados. Mire, vamos a decir, un juez libera a un delincuente que le presentaron. ¿Por qué es delincuente? Si es de la delincuencia organizada, si se conoce su nombre, si se sabe, pues el juez tiene que ver cómo lo deja dentro, pero no puede él decidir por sí mismo, sino a partir de lo que le acreditó el agente del Ministerio Público y de lo que le presentan los defensores. Si se logra acreditar que lo que los defensores le presentaron fue un soborno y le dieron $1 millón para que soltara, pues hay que acreditar que sucedió eso.
y conocer su... Es difícil, ¿no? Es Es difícil porque difícil, pues, no va a pero quedar no es, huella del dinero que se le dio. sí, es difícil, pero hay seguimiento, no se puede ocultar. Eso debe ser función de la Fiscalía y ahora a partir de que se cree este Tribunal de Disciplina, yo le veo tres funciones. Una, atender las quejas de los ciudadanos. Cuando un ciudadano te dice, me quejo porque el juez hizo esto y esto es otro, atender, investigar, pedirle al quejoso que acredite lo que pueda, que declare, que traiga testigos y el mismo tribunal investigar. Esa es una forma. La otra tiene que ser que todavía no está estructurado, pero hay que hacerlo así. Hay que ponerle la carnita al hueso, vamos a decirlo muy gráficamente. Vamos a decir que ahí pueda el tribunal hacer visitas, entrar a fondo, preguntarle a los trabajadores integrantes de un tribunal, a los actuarios, a los secretarios, a los oficiales, investigar. Y tercero, cuidar que haya una congruencia entre el patrimonio de un juzgador y sus ingresos. Si vemos que gana un salario y que gasta como si ganara 10 salarios, pues ya es sospechoso y con eso bastará para seguirle algún procedimiento, cuando menos que tendrá que explicar, y si no explica, ese enriquecimiento inexplicable es un delito y proceder contra él. En ese caso. Ahí sí tendrá que ver el Tribunal de Disciplina Judicial que viene. Sí, ahí sí interviene. Sí, esas tres cosas, queja, visita y vigilar el patrimonio, cuidar. Exacto, porque yo estoy seguro que la mayoría de los ministros que actualmente tenemos, incluso hay uno que le apodan el ministro rico, ¿no? Que súper millonarios, son gente muy pudiente, y dice uno, bueno, ¿cómo con su salario, que aunque es muy alto, lo que tienen es increíblemente justificable sí, con lo que ganan, ¿no? Y en su experiencia como legislador y también como constituyente, maestro Batis, ¿qué principios deberían guiar la actuación de este nuevo tribunal para que genere confianza? No hay confianza en la gente. El pueblo no tiene confianza en el Poder Judicial, no tiene confianza en el actual Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacer para que la gente confíe en este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que entrará en vigor pronto? Tiene mucha razón, hay muchas cosas que hacer. Lo que sí quisiera que quede muy claro es que ya se hizo una buena parte. Lo que se ha llamado la cuarta transformación, pues combatió lo que usted dice, no solo en el Poder Judicial, sino en los otros dos poderes. Pero falta el judicial. Pero falta el judicial. Esta reforma que el presidente López Obrador nos dejó en febrero, muy de salida, y que está implementando muy bien la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí dejó una tarea difícil, porque el Poder Judicial es muy grande, tiene características distintas a los otros poderes. Por ejemplo, no era electo y por primera vez va a ser electo. Eso no es tan fácil. Mire, sabemos cuántos presidentes hay. Uno, no puede haber ni dos, ni menos de uno. Pero cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros, sí sabemos cuántos son. 11 y van a ser 9. ¿Cómo se van a elegir? Va a ser complicado, pero va a ser. Pero ahorita, como está, la verdad es que es un poder expansivo, le digo yo, usando ese adjetivo, expansivo, porque crece todos los días. Crece la población, se necesitan más jueces y hay que crear nuevos juzgados. Ahora, ya con la elección, creo que es una medida, desde luego, un paso hacia mejorar la democracia del país, hacia la democracia, pero también la eficacia, hacia la eficacia. El juzgador va a saber ahora que depende del voto popular para llegar y luego para conservar su cargo,
si quiere ascender, si quiere hacer carrera, tendrá que volverse a presentar y rendir cuentas de lo que hizo, que es lo que no sucedía. Por eso la reforma es tan importante. Muy importante. Sí se está metiendo en orden a los juzgadores, pero yo creo, digamos, en justicia, que no se les podía hacer tabla rasa y decir todos estaban mal. La mayoría actuaba bien. El sistema era el que estaba mal, ¿no? En este caso, bueno, pues usted está muy bien posicionado en cuanto al interés, en cuanto al apoyo de la gente. Usted está participando en la boleta color turquesa, Sí. donde serán 3 mujeres y 2 hombres. Como esta, Miguel. Así es. Entonces, exacto. Bueno, vemos que las encuestas sale favorecido absolutamente en todas, y estamos seguros de que usted va a formar parte de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué considera que tenga que cambiarse de inmediato? ¿Qué es lo más urgente una vez que usted sea uno de estos 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial? Sí, mire, sí, primero, si me permite, hago un poquitito de campaña. Estoy, como usted dijo, en la boleta turquesa con el número 23 y estamos en campaña, por eso pido el voto, si les parece que yo sea el indicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué considero que debe hacer? Primero, regirse por principios de justicia y de apego a la ley. Pero hay que, le decía yo con un lenguaje muy gráfico, ahí está el huesito, hay que ponerle la carnita. Ya la reforma dice que se crea este tribunal, pero no dice y con cuántos se van a integrar. Lo primero que vamos a tener que hacer quienes lleguemos, yo creo que sí llegaré porque veo que estoy en las encuestas bien y me gustaría... Es un hecho, maestro, sí va a llegar. Casi es un hecho. Y ahí lo primero que se tendría que hacer es las normas que van a regirlo y organizarlo. Lo que dice la reforma ahorita dice que trabajará con 2 comisiones, pues ver cómo se integran esas comisiones, escoger muy bien quiénes las van a integrar y crear un protocolo de funcionamiento que no existe. Algunas cosas tendrán que llevarse al Poder Legislativo para que sean ley y otras pueden ser acuerdos reglamentarios de la misma comisión. Es un trabajo jurídico lo primero que hay que enfrentar, pero va a ser simultáneamente a que empiecen a llegar los asuntos y ellos mismos nos van a ir enseñando cuáles son las quejas, qué logramos en las visitas, hacer un equipo de visitadores y ya que empiecen a tengamos los informes de visitaduría, pues ir viendo qué se requiere. Yo le digo, facultades de sancionar, que no las tiene todavía, pero es lógico que las tenga. Hay que regular eso. Y procedimientos de defensa. Dice, juez, te acusan de esto, de que eres injusto y tienes 5 secretarias o 5 secretarios y secretarias de acuerdos y uno no le das nada de trabajo y a los otros 4 sí les cargas el trabajo. A ver, defiéndete, es una acusación administrativa, pero indica una actitud injusta. O te sales de la oficina y mandas a que te lleven a firmar a tu casa o a tu despacho los asuntos. Eso es lo que vamos a ver. Maestro Batis, usted como integrante, que con toda seguridad lo logrará, del Tribunal de Disciplina Judicial, tendrán, digamos, por primera vez en los hechos, la manera de poder destituir a los malos jueces. Sí, creo que esa función la debe tener ese tribunal, de sancionarlos si son faltas leves, con amonestaciones, con suspensiones,
pero también con la destitución si hubieran actos tan graves que merecieran la destitución, pero ese va a tener que ser un trabajo quizá con apoyo nuestro, con opinión, pero del poder legislativo, porque no dice cómo, ¿no? La reforma todavía no dice, falta esa parte. Muy importante, ¿eh? Sí, es muy importante. Por eso le digo que de llegar, lo primero que hay que hacer es construir, darle los elementos para el trabajo, que pueden ser acuerdos internos, pero algunas cosas, por ejemplo, las sanciones, no podemos inventarlas. Tienen que fundarse en una ley. Bien. Entonces, bueno, pues ya lo saben, amigos de Espacio Libre México, el maestro Bernardo Batis participa. ¿Cuál es su número, maestro? 23 en la boleta turquesa, es un verde agua más o menos. Así es, el número 23, para que, pues bueno, el día que vayamos a votar, saber perfectamente, en este caso del Tribunal de Disciplina Judicial, pues llevar los 5 nombres. Van a ser 3 mujeres y 2 hombres. Entre los hombres, bueno, pues la sugerencia de Espacio Libre es que apoyemos al maestro Bernardo Batis, quien es una persona, pues consideramos, de las mejor calificadas, con mucha y vasta experiencia para ocupar este cargo. ¿Algo que se nos haya quedado por explicar, por decir, por agregar, maestro? Pues por mi parte, 2 cosas. Primero, que nadie se quede sin votar. Es muy importante que la primera vez que vamos a elegir a los integrantes del Poder Judicial vayamos todos, que lo hagamos con buen ánimo. Y lo segundo, pues darle a usted y a Espacio Libre el agradecimiento y mi felicitación por la labor que hacen de difusión y de opinión y formadores de criterios públicos, que es muy importante. Le agradecemos mucho, maestro Bernardo Batis. Sabemos que usted, con toda seguridad, con el apoyo de toda la gente que nos está viendo, que nos ha manifestado su interés por dar su voto a favor suyo, una vez que esté usted ya ahí en el Tribunal de Disciplina Judicial, quisiéramos comprometerlo desde ahora a una próxima entrevista. Pues con mucho gusto. Sí, adelante. Muy bien. Don Jorge, bueno, pues muchas gracias. Sí. Agradecemos muchísimo su tiempo y que haya accedido a esta entrevista para Espacio Libre México. Pues gracias. Que esté bien.